y vamos a ir poniéndoles un pequeño video para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre el webinar también que vamos a tener el día de hoy. Cuando tomé el curso de coaching ejecutivo del INCAE, tenía una gran curiosidad de probar el programa y a la vez valorar las herramientas que enseñaban. Me gustó muchísimo el programa en línea porque nos permitía conocer y aplicar herramientas muy valiosas y mostrarnos a la vez que un formato en línea también se puede realizar coaching de excelencia. Los profesores que lideraron el curso son dos grandes profesionales con amplio conocimiento de su oficio y manejaron de manera muy profesional los contenidos y su aplicación. La herramienta SON me pareció súper valiosa, nos permite valorar muchos aspectos que dan información y luz al cliente en su viaje de autodescubrimiento. Pero además, el mapa de ruta para proyectos me pareció súper efectivo y concreto. Creo que todo lo aprendido se puede aplicar tanto a la vida personal como a la vida profesional. Es un curso maravilloso. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión online de INCAE Business School. Mi nombre es Viviana Vázquez y seré su moderadora en este webinar. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Cauque y el profesor Alfonso Medina, con quienes vamos a estar compartiendo la sesión acerca del coaching, una profesión independiente o una habilidad de los líderes internos. Pero antes de iniciar, me encantaría poder revisar con ustedes si nos están escuchando perfectamente. Entonces, es por esta razón que les voy a pedir que por favor en el área que viene abajo en sus pantallas, en el área de preguntas, nos indiquen desde dónde nos están escuchando. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que nos puedan escribir por ahí desde qué países nos están escuchando. Ok, excelente. Tenemos confirmaciones desde Ecuador, desde Costa Rica, Honduras, ok, perfecto, desde El Salvador, Guatemala, desde Perú, Bolivia, excelente, bastantes lugares, desde Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por sacar pues unos minutitos de su agenda para pues acompañarnos. Al igual, bueno, que vamos a tener la presentación de los profesores, también vamos a tener unos invitados especiales pues, que más adelante los vamos a poder presentar. Ahora me gustaría proceder con la presentación de la profesora Patricia Cauque, quien es Certified Coach por la Universidad de Columbia en Nueva York, es Success Certified Coach por la Success Unlimited Network MBA de SADE también, es máster en Psicología Deportiva por la UNED, licenciada de Ciencias de la Información por la UCM, es profesora visitante de INCAE Business School, también es profesora y directora académica y coach en esa Business School, donde también trabaja muy activamente con mujeres directivas en su camino hacia la alta dirección, dirigiendo el proyecto Promoción. Aparte de su dedicación académica, también cuenta con una amplia experiencia ejecutiva internacional. Ha vivido durante varios años en Rusia, también en Europa, en África y en el Caribe. En España ha sido directora de áreas y directora general de varias compañías en los sectores de medios y tecnología. Ha servido, como miembro del Comité de Ética de la International Coaching Federation en el chapter de España. Por otra parte, el profesor Alfonso Medina, quien es Success Coach Certified, es Certified Trainer por la Success Unlimited Network, que es una de las organizaciones para la formación de coaches más antiguas y prestigiosas de la ICF. También es máster en programación neurolingüística por la Society of Neurolinguistics. Es coach de equipos, también ha servido como miembro del Credentialing Accreditation Committee de la ICF Mundo, miembro del Comité de Ética de la ICF de España y líder del Comité de Nominaciones de la ICF de España en el 2011 y 2012 y cofundador del Comité de Competencias de la ICF en España. Y bueno, sin más, les dejo a cargo a la profesora Patricia Cauque. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, Viviana. Buenos días a todas y a todos. Y si os parece, vamos ya directamente a lo que nos trae, a lo que Viviana os anunciaba.
Vamos a hablar de esto, del coaching como o bien una profesión independiente o bien una habilidad gerencial que claramente está al alza en este entorno tan exigente del siglo XXI. Lo vamos a llevar entre Alfonso y yo, que somos, entre el profesor Alfonso Medina y yo, que somos los dos profesores y directores de la certificación en coaching ejecutivo, sobre todo en la parte de preguntas, junto a los dos invitados que tenemos. Ahí estaremos encantados de contestar a cuantas dudas y preguntas os vayan surgiendo. Mi intención es hacer una presentación paraguas breve, después dar la palabra a nuestros dos invitados que enseguida presentaré, y lo que más nos interesa del día de hoy es abrir un conversatorio abierto, espontáneo, donde podamos, como decía, resolver todo aquello que pueda ir apareciendo. Bueno, pues por empezar fuerte y con impulso, esta declaración del presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que dice: nada menos que todo el mundo necesita un coach. Declaraciones similares de Time Magazine: en los años que vienen el coaching será la norma en el mundo de los negocios. O el retorno de la inversión promedio, según este informe de PwC y la asociación Resource Center, decía que el retorno promedio para compañías que invirtieron en coaching fue 7 veces sobre la inversión inicial. Y esto de media, porque el 25% de estas empresas tuvieron un retorno entre 10 y 49 veces sobre la inversión. Así que parece que el coaching claramente en este mundo que estamos ya, hemos visto tantas veces ya con el acrónimo de VUCA, ¿verdad? De volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, o se nos está quedando ya casi antiguo lo de VUCA y hablamos ahora de un universo RUCT para definir un mundo que es rápido, que es impredecible, que es paradójico y que es entrelazado, tangled. La idea es que este mundo VUCA, o el que aparentemente le pudiera estar sustituyendo, al menos temporalmente, RUCT, la idea es que no son cosas que vayan a venir y un día volvamos al mundo de antes, sino que lo que se nos está diciendo desde todos los sitios a la hora de pensar cómo es el liderazgo que nos pide este siglo es que nos acostumbremos a vivir aquí, que no es un paréntesis en nuestras vidas, sino que es el sitio donde nos tenemos que forjar como personas, como líderes, y además forjarnos y vivir a gusto en ello y sacar todo lo que tengamos para dar. Peter Senge, la verdad que muy visionario, porque él hizo esta definición recién estrenando el siglo. Él decía que por primera vez habían ocurrido 3 cosas en la humanidad: que habíamos creado más información de la que podemos absorber, fomentado más interdependencia de la que nadie puede gestionar y aumentado los cambios a un ritmo que difícilmente podemos seguir. En resumen, estamos circulando, estamos viviendo, habitando un mundo y una empresa y una sociedad caracterizado, como decíamos, por cantidades ingentes de información, hiperinformación, por la interdependencia y por el cambio acelerado y constante. ¿Y cómo liderar en un entorno? ¿Cómo podemos liderar en un entorno donde todo está cambiando constantemente? Pues seguramente estamos todos claros que hay 2 drivers básicos. Lo que se nos pide es innovación, innovación, innovación. Necesitamos organizaciones que sean capaces de ir más allá, pero que una vez que han llegado más allá no se duerman y sigan yendo más allá. No solamente innovación en productos, sino innovación en servicios, innovación en formas de contratar, innovación en formas de tratar la información, innovación absolutamente en todo. Estoy viendo alguna mano levantada, Ariel. Vamos a dar primero paso a esta parte de la conversación y te pido por favor que guardes la pregunta para luego, que la contestaremos con todo gusto. Decíamos entonces que innovación en absolutamente todo, y los 2 drivers de la innovación pueden venir de la transformación digital, de la que no vamos a hablar o vamos a hablar tangencialmente, digamos aquí, y de la inteligencia colectiva, de la que sí vamos a hablar más. Entonces, para hacer frente a este mundo tan trepidante, estos serían como las 2 palancas en las que nos podemos mover: la transformación digital y la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva la podríamos definir como la colaboración, esto palabra clave en esta era, la colaboración ágil y el aporte constante de conocimientos y opiniones diversas
para que se nutran entre sí y poder dar a soluciones innovadoras. Es decir, como decía antes Peter Senge, estamos en la era de la colaboración y necesitamos ser capaces de desbloquear, de destapar esa inteligencia colectiva latente en las personas y en los equipos, lógicamente, formados por esas personas. ¿Qué actitudes? Claro, esto nos lo estamos preguntando constantemente. ¿Cuáles van a ser las actitudes y las competencias que necesitan los profesionales del siglo XXI? Y es una pregunta muy importante porque los gobiernos, entre otros, ¿no? Pero claro, para los gobiernos es clave ver hacia dónde conducen sus sistemas educativos, qué va a ocurrir con todo esto de la automatización de puestos de trabajo, cómo lograr que la mayor parte de las personas consigan sentirse útiles y consigan reaprender, desaprender, digamos, lo que ya no les pueda ser útil y reaprender. Se dice, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que estamos en un siglo, sí, de ADN, por supuesto, porque el ADN viene con nosotros genéticamente, pero se dice también que es de el ADR, con R de Roma, de ratón. A de aprender, D de desaprender y R de reaprender. Aprender, desaprender y reaprender. Claramente necesitamos esa actitud constante para digerir lo que nos está pidiendo, este escenario tan exigente. Y os decía que los gobiernos están pensando mucho, tratando de desbrozar eso, qué enseñamos a nuestra gente, por dónde apuntamos. Y recientemente McKinsey ha publicado el mes pasado, en junio, un informe bien interesante que se llama Definiendo las habilidades que los ciudadanos van a necesitar en el mundo futuro del trabajo. El mundo futuro que es ya. No estamos hablando de un futuro remoto, estamos hablando de un futuro que ya estamos pisando con los dos pies. Y ellos lo han dividido, como veis aquí en pantalla, en capacidades cognitivas, interpersonales, de autoliderazgo y digitales. Han hecho un estudio lo podéis encontrar en internet, han hecho un estudio realmente bien útil para lo que decíamos, para ver por dónde podemos empezar a mirar y cómo nos preparamos. Y luego han encontrado, aparte de esos 4 cuadrantes y 13 grupos, lo que ellos han llamado deltas, 56 deltas. Deltas sería el acrónimo de distinct elements of talent, es decir, elementos distintivos que no son necesariamente competencias, porque a veces son competencias y a veces son actitudes. Es un mix de lo que sabemos más de cómo nos comportamos, cómo vamos afrontando desde el punto de vista interno los retos que nos van viniendo, los cambios que nos van viniendo. Y eso lo han llamado los deltas. Entonces, veis que aquí hay 2 cuadrantes clarísimamente relacionados con la persona, con el desarrollo que ahora enseguida en la siguiente diapositiva os mostraremos, que son el del autoliderazgo y el del liderazgo interpersonal. Lo vamos a ver mejor en el cuadrante siguiente y ya le ponemos el link con el coaching, porque hoy, esta mañana, hemos venido a hablar de coaching. Si imaginemos que esa construcción nuestra como seres humanos fuera cada vez más, y no es una hipótesis, realmente no es que fuera, desde nuestra perspectiva lo es, cada vez más necesario que fuera muy desde dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el entorno está tan volátil, tan cambiante, tan complejo, que si no, como en esta metáfora que tenemos del árbol ahí en pantalla, si como personas y como directivos y como líderes y en definitiva como seres humanos no nos desarrollamos desde muy dentro hacia afuera, pues probablemente nos va a estar faltando la base. Entonces, de estas competencias que os mostraba, competencias y habilidades, aptitudes, deltas, recordad, viéramos cuál sería luego cuando sigamos hablando con vosotros en el conversatorio lo refrendaremos, pero cuál sería el desarrollo que se hace a través del coaching, es decir, por qué el coaching o cómo más bien el coaching es poderoso para ir renovando capacidades. Bueno, pues de ese cuadrante lo que clarísimamente trabajamos siempre en los procesos de coaching es el autoliderazgo, es decir, el autoconocimiento y la autorregulación o la autogestión. No nos gusta llamarlo autocontrol porque no se trata de controlarse, sino se trata de
conocerse y desde ese me conozco bien, luego me autorregulo. Luego vemos que está la orientación al logro, la energía, la pasión, el optimismo, romper las ortodoxias, en fin, no voy a ir una por una, pero digamos que ese es el corazón del trabajo que día a día se va haciendo con el coaching, o al menos yo os diría con el buen coaching, con el coaching que nos gusta a todos los que estamos hoy compartiendo como ponentes con vosotros. Desde ese corazón, desde esas raíces, está también la parte que abordamos en coaching, en todos los procesos tienen mucha parte de trabajo de relaciones interpersonales, entre las que podéis, como podéis ver en pantalla, estaría la empatía, el inspirar veracidad, la humildad, la sociabilidad, etcétera, entre otras. Las capacidades cognitivas, algunas de ellas son más de, digamos, aprender metodologías y otras son más de comprendernos y pulirnos, como por ejemplo comprender los propios sesgos que tenemos, aprender a mejorar nuestras habilidades de comunicación, aprender a hacer las preguntas adecuadas, sintetizar mensajes, abrirnos de orejas y no solo de orejas, sino abrir una escucha amplia para ponernos en modo escucha activa, tan necesario en este siglo. Y bueno, digamos que lo que estaría más alejado en principio de lo que sí se trabaja en un proceso de coaching, lo cual no quiere decir que no se pueda trabajar, pero digamos que los procesos de coaching ayudan más a preparar, a desbloquear, ahora lo veremos en más diapositivas, a las personas para que estén más permeables y se conozcan mucho mejor y por lo tanto digamos que el último cuadrante, el de digital, no parece tanto materia directa del coaching, aunque indirectamente la persona estará, como digo, más permeable a aprender todo esto después de un proceso de coaching. Os ponemos esta diapositiva en contraste con esta otra, es decir, en este momento lo que necesitamos es crecer de dentro hacia afuera y olvidarnos de la idea de que lo que nos pide este siglo es algo que vamos a aprender de fuera hacia adentro, digamos, en libros, en manuales. Claro que hay cosas, claro que hay metodologías que vamos a aprender de ir a un curso y que nos lo enseñen, pero la asimilación profunda es más bien este trabajo, vuelvo a la diapositiva anterior, de irme contrastando yo conmigo mismo y desde ahí, como os decía, desaprender, reaprender, desaprender, reaprender, aprender. Se trata en el fondo de ponernos como en el núcleo del tornado. Ya sabéis que cuando ocurre realmente en los tornados, la zona más tranquila es el centro del huracán o el centro del tornado, que ese es el sitio de calma. Entonces, en estos momentos tan convulsos, nuestro sitio de calma como individuos, como líderes, es precisamente estar muy en el centro de nosotros mismos para desde ahí bandear todos los temporales que nos vayan viniendo. Hilándolo ya con una definición más clara del coaching para aquellos de vosotros que no estéis muy familiarizados, el coaching consiste, esta definición nos puede ayudar, es fácil, ¿no?, para ayudarnos a entender, el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para que pueda dar lo mejor de sí misma. Se trata, y esto es fundamental, se trata de ayudar a aprender en lugar de enseñar. Ayudar a aprender en lugar de enseñar. Esta es la clave del coaching. Si traemos a Sócrates, que fue cuando se apela a de dónde viene esto del coaching y miramos a la Grecia clásica, se habla de Sócrates, seguro lo sabéis, y lo que él decía en este ámbito es: no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudar a buscar, solo puedo ayudaros a buscar dentro de vosotros, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría. Esta es la esencia del coaching. Claro, más despacio os lo contaríamos con más detalle, luego si queréis en las preguntas. Más en el mundo moderno está como iniciador, primero en el ámbito del deporte y luego esto daría un salto ya al mundo de la empresa, pero digamos que el primer hilo del coaching en el mundo moderno de cómo nos solemos contar la historia es Timothy Galway, que era un entrenador de Harvard, que era un antiguo jugador de tenis, y él se dio cuenta de que sus jugadores aprendían más cuando él, en lugar de tratar de enseñarles como antiguo jugador, es decir, partiendo de su experiencia y ayudándoles
desde las jugadas que él ya conocía, pero desde su experiencia como profesional, se dio cuenta de que cuando hacía eso los jugadores aprendían menos, sus estudiantes aprendían menos, que cuando lo que hacía era ayudarles a reflexionar qué era lo que estaba ocurriendo dentro de ellos entre golpe y golpe. Es decir, entre un golpe que le daban con la raqueta y el siguiente, cuando les ayudaba a que reflexionasen sobre qué era lo que estaba ocurriendo en su interior, lo veréis mejor aquí, como si tuviéramos un laberinto interno, ¿verdad? Y no pudiéramos desde dentro de nosotros mismos encontrar las salidas porque nos falta perspectiva. Lo que hace el coaching, y ahí está la magia del coaching, es ayudarte a quitar esas interferencias. Lo que hay en este laberinto serían nuestras interferencias internas. Os estaba contando un ejemplo del mundo del deporte, del mundo del tenis, pero nos vale para cualquier reto que tengamos en nuestro mundo de empresa, para cualquier proyecto que queramos afrontar, para cualquier habilidad que queramos aprender, para un conflicto que necesitemos solucionar. Dentro de nosotros quizás tenemos ese laberinto interno porque no somos capaces desde el ángulo donde miramos de adquirir mayor perspectiva, y el coaching, como dice Tim Gallwey en esta afirmación, es una fórmula matemática que sería todo el potencial que tiene la persona menos las interferencias, es decir, menos aquello que no está pudiendo ver porque son como salidas, como callejones sin salida de nuestro laberinto. Otra forma de decirlo, porque en la invitación que os hacíamos, os decíamos en el mundo que hay tantísimo que aprender ahora mismo, esto de aprender, desaprender, reaprender, qué buena cosa es hacerlo a través del coaching, porque digamos que puedes acelerar muchísimo los tiempos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, de que el coaching quita las interferencias, es decir, hace que emerja el potencial porque desbloquea, y al mismo tiempo, metafóricamente, podríamos decir que es como un traje a medida. Es decir, dependiendo del punto de partida de cada persona, dependiendo de sus intereses, dependiendo de las ganas que tengan de aprender, de liderar, de lo que sea la configuración de un posible sujeto de coaching, de lo que a veces se llama coachee, nosotros lo llamamos más bien cliente, o si estamos en el ámbito de alguien de tu equipo, sería tu colaborador. Le haces, como coach, le ayudas a hacer un traje a medida para su aprendizaje. Por eso va tan rápido. O lo podríamos decir de otra forma metafórica, es como si metieras el aprendizaje en un carro que decís vosotros de Fórmula 1, ¿no? En un carro potentísimo. Casi estoy llegando a mi final para ceder la palabra a nuestros otros invitados. En definitiva, ¿cuáles serían los elementos diferenciales que hacen que los procesos de coaching, al menos los procesos de coaching nuestros, sean una grandísima experiencia, sí, digo bien, grandísima experiencia para aprender? Por un lado, hacemos en lo que hacemos nosotros y en lo que enseñamos a hacer, por supuesto, en nuestros programas de coaching, hacemos un establecimiento de objetivos muy claro. Es decir, el coaching no son en absoluto puras conversaciones de café, digamos, donde se puede hablar de esto y de aquello, sino que va muy aterrizado, va muy aterrizado. De la misma forma que va muy aterrizado, también esos objetivos que se establecen métricas concretas de medición de esos objetivos. En nuestra forma de trabajar, la persona, el cliente, trabaja con un propósito de vida que le ayudamos a hacer y que le alinea, es decir, no cumple objetivos por cumplirlos, sino que los cumple porque está, digamos, orientado por una brújula que es una fuente de inspiración, una fuente de emanación de los valores de quién esa persona quiere ser. Y es muy poderoso. Cuando una persona está tratando de cumplir objetivos y previamente se ha definido un propósito de vida o un legado de vida, es mucho más sencillo entender por qué sí queremos hacer unas cosas y por qué no. Nuestra forma de trabajar es muy equilibrada entre el ser y el hacer. Es decir, es un tipo de coaching en el que creemos que no es solamente estar haciendo y cumpliendo objetivos por el mero hecho de hacer, sino con mucho balance de quién soy yo, qué cosas quiero hacer, quién soy yo. Siempre van de la mano, ambos, el ser y el hacer. Luego también vamos descubriendo, como coaches, la persona le vamos ayudando a que descubra durante el proceso y cada vez que va haciendo un plan de acción, y luego le ayudamos a desgranar qué sí ha logrado cumplir, si algo no ha logrado cumplir, qué ha aprendido.
va descubriendo, como os digo, sus propias estrategias de éxito, va descubriendo sus propias cualidades del bienestar, de tal manera que además, y es lo que buscamos, cuando esa persona acaba el proceso de coaching, tiene todo un, ¿cómo llamarlo? Como todo un set de instrumentos o de herramientas que le ayudan a capitalizar todo lo aprendido y además a ser mucho más autónoma a la hora de seguir aprendiendo cosas sola. A veces dentro de las empresas las personas reciben más de un proceso de coaching y a veces las empresas contratan un coach externo que hace con una directiva, con un directivo. Normalmente se contrata más con directivos un proceso de coaching y luego no lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer en bastante tiempo, pero lo que ha aprendido durante ese tiempo en el proceso de coaching luego lo puede capitalizar para su propio aprendizaje, para su propio autoaprendizaje. En definitiva, como veis ahí abajo, lo que hacemos en coaching, y es lo que lo hace muy especial el buen coaching, es la creencia profunda de que a mayor bienestar la persona es mucho más productiva y por lo tanto el ser más productiva también le va produciendo más bienestar. Digamos que es un círculo virtuoso el que se va organizando trabajando en la persona de forma integral. No me entretendré más en daros estos detalles porque quizás tendríamos que interiorizar demasiado, pero en definitiva es un proceso que tiene una metodología muy clara, sesión a sesión, y lo que buscamos, ya para cerrar y ceder la palabra, lo puede definir bien esta frase de por qué el coaching es muy, muy poderoso. Dice, trata a un hombre o a una mujer como lo que es y seguirá siendo lo que es, trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. El coaching ayuda mucho, gracias a las preguntas, a las personas a darse cuenta o sí, a mirarse dentro y ver lo que podrían llegar a ser. Y luego, continuando con las preguntas del coach, a dar forma a ese, lo que se podría llegar a ser. Así que, Alfonso, he visto que has encendido tu pantalla. No sé si quieres añadir algo o doy paso a nuestros invitados. Nada, nada, es que estaba muy entusiasmado con tu presentación y solo quería apoyarte con mis gestos. Bueno, mira qué bien, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, si te parece, voy a dar paso en primer lugar a Jonathan Beliz. Jonathan Beliz, como veis aquí, es Senior Manager de HR regional en una de las grandes multinacionales, en Nestlé. Él ahora os va a contar. Él es un alumno aventajadísimo nuestro, bueno, ya y muy cercano ya después de tantos años. Nos encanta que nos quiera acompañar para contar su historia. No solamente la suya, que ahora te pediré, Jonathan, tu historia personal, sino también cómo eso ha repercutido en tu propia empresa. Hemos querido traeros dos versiones. Por un lado, la de Jonathan, que es alguien que ha estudiado coaching y luego lo ha utilizado dentro de su propia organización. Y por otro lado, os querremos presentar a otro maravilloso alumno nuestro, Julio César Herrera Méndez, como veis aquí en su perfil, asesor de alta dirección, mentor en desarrollo de directivos, formador, consultor, speaker, en fin, muchas cosas hace Julio Herrera. Y en el caso de Julio, él hizo una transición distinta, como igual luego nos compartirás. Pasó de una multinacional a fundar su propio negocio como coach. Entonces aquí tenemos las dos vertientes hacia las que va dirigida el programa. Y Jonathan, yo voy a dejar de compartir pantalla para que puedas compartir tú. Y detengo mi vídeo también. Cuando quieras, Jonathan. Bienvenidos los dos. Hola, muy buenos días a todos. Solo validando si logran ver la pantalla que tengo o la ven en pequeño en este momento. Lo vemos bien, Jonathan. Gracias. Lo ven bien. Ok, muchas gracias Patricia, a Alfonso y a INCAE por darme esta oportunidad en estos 10 minutos. Desde aquí, desde este lugar de humildad y empatía donde me encuentro, en Centroamérica, específicamente en Panamá, me gustaría contarles mi historia, es mi mirada, ¿de acuerdo? Desde este lugar, ¿cómo ha sido este viaje? Y me encanta contar la historia, ¿verdad? Porque yo digo que este viaje para mí ha sido como el viaje del héroe o el periplo del héroe. Yo una vez estuve sentado ahí en mi lugar de trabajo y alguien en mi mundo ordinario y alguien me llamó y me dijo, hay una certificación de coaching en INCAE.
Y tal como dice a veces Pilar Jericó, ¿verdad? Que ella dice, bueno, hay un llamado a la aventura, uno puede aceptarla o rechazarla. Yo recuerdo que ese llamado a la aventura puede ser un llamado del cielo o un llamado del trueno. Cuando es del cielo, bueno, porque voy a mejorar una competencia, porque voy a ser un mejor profesional, o a veces ese llamado del trueno puede ser porque, bueno, necesito mejorar mis ingresos, o porque necesito hacer algo diferente, o porque no tengo empleo. Cada quien va a saber cuál es su llamado. Bueno, yo decidí aceptar ese llamado y participar en esta certificación. Bueno, en la misma travesía, por supuesto, uno encuentra sus mentores, en este caso es Patricia y Alfonso, que me han acompañado en todo este proceso profesional, y empieza uno en esa ruta, ¿verdad?, a recorrer ese camino, y de repente me llega una voz, siempre cuento esto, esta voz puede ser para algunos lo que llaman el síndrome del impostor, una voz que a veces uno le dice, pero ¿cómo te vas a dedicar a esto si tú también estás roto, si tú realmente tienes muchas oportunidades? Pero algo que me encanta, y lo mencionaba Patricia, ¿verdad?, en su presentación, es que este proceso comienza desde uno, de conocerse uno, de explorarse uno, de entender uno, y esa primera parte, eso me generó a mí un gran despertar. Ese gran despertar, a empoderarme, a hacerme protagonista, a desarrollar una red de relacionamientos con extraordinarios profesionales, porque una de las cosas que mantenemos las generaciones que nos vamos certificando es esa red de contacto que nos permite a nosotros desarrollarnos. Bueno, todo esto cuando uno va en esa ruta del viaje del héroe, entonces empieza en este proceso uno a practicar, a tener supervisión, a tener un acompañamiento de mentoring, ¿verdad? Y uno empieza a fortalecerse y hacer esto realmente una profesión independiente. Bueno, llega ese momento de la gran prueba y bueno, logra uno certificarse, o logré yo certificarme. Mi primera certificación que yo logré fue la que tuve con INCAE. INCAE me certifica, pero eso no quedó ahí. Resulta que me asocio a ICF y empiezo a tener una red de contacto. Y resulta que me convertí en miembro fundador de ICF Capítulo Panamá, porque apenas habíamos 18 coaches aquí en Panamá que queríamos formar este capítulo. Entonces resulta que me convertí en un miembro fundador del Capítulo Panamá. Bueno, pero ¿qué más? Bueno, resulta que al final empezamos a trabajar mucho en la certificación SON, como la hablaba Patricia, del ser, propósito de vida. Y hasta que ese camino me empezó a llevar entonces a certificarme como un coach ICF ACC. Eso empieza uno a tener entonces como esa recompensa de este gran viaje, pero resulta que no me detengo ahí en ese viaje. Haber aceptado ese llamado de tomar esta certificación empezó a ubicarme a mí en cuál era mi nicho, porque cada uno va a encontrar su propio nicho, y yo encontré un nicho muy interesante. Como yo trabajo con el comité directivo a nivel regional, me convertí en un coach ejecutivo. Bueno, empecé a tener reconocimiento, me empezaron a llamar clientes externos, por supuesto clientes internos que desarrollamos, he trabajado con más de 40 nacionalidades diferentes y fui poco a poco abriendo ese espacio de convertirme en un coach ejecutivo. Ese gran despertar me llevó hasta escribir un libro, ¿de acuerdo? Y con mi red de relacionamiento, porque aquí lo quiero decir, las promociones, que nos graduamos, nos apoyamos, nos mantenemos unidos, empecé entonces a crear espacios donde fui invitado a regalar mis miradas a otros, a participar en actividades, en asociarme con otros grupos de personas. Bueno, yo he sido invitado y participamos en diferentes proyectos a nivel de Latinoamérica. Pero no cierra ahí. El 2021 me trajo otro camino del héroe para cerrar. Y es que resulta que terminé quedando como miembro de lo que es ICF Latam. Estoy en el capítulo de educación continua y resulta que ahora organizamos actividades para la ICF, que es la International Coach Federation Latam, y yo estoy como parte del comité de educación continua. Entonces solamente quería regalarles mi mirada de ese camino del héroe, de cómo me ha llevado de ese mundo ordinario hasta lo que he logrado, y es mi mirada, posiblemente la de cada uno va a ser diferente, pero sí contarle que haber aceptado ese llamado, de acuerdo, me ha transformado realmente a nivel profesional y he hecho de esto algo realmente una profesión. Ahora bien, habrán algunos que estén ahí también que trabajen para organizaciones. Les voy a contar la historia muy breve en los minutos que me quedan. 2015, comienzo mi certificación, la logro, y nos damos cuenta de la calidad que está ahí detrás de todo esto y empezamos a construir competencias en expertos de coach. No solamente voy yo, sino que empiezan a ir diferentes colegas dentro de la compañía, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 6, 7 colegas ya certificados. ¿Qué hacemos con esto?
empezamos entonces a trabajar y a construir competencia en nuestro People Manager. O sea, no es una certificación, sino construir competencia interna a través del modelo Grow. Empezamos a construir esa competencia. Ya para el próximo año, a través de esta red pequeña, empezamos a certificar localidades a través de una cosa que le llamamos el pilar de desarrollo del liderazgo. Íbamos y certificábamos si había cultura o no de coaching dentro de las organizaciones, dentro de los equipos y dentro de las localidades. Preguntas, evaluaciones, entendimiento y entrevistas. Bueno, en el 2019 nace una iniciativa hermosa en la cual también soy miembro fundador, que por primera vez creamos algo que se llama la Red de Coaching y Mentores LATAM. Entrevistamos a las personas voluntarias, vimos quiénes teníamos, qué nivel de competencia teníamos, y en el 2019, estoy hablando de noviembre, porque esto no tiene mucho tiempo, dimos, bueno, empecemos a seguir construyendo competencia en nuestros coaches, y empezamos a darle herramientas para que ellos sigan formándose. En el 2020 hubo realmente, ya todos sabemos lo que pasó con la pandemia. ¿Y qué ocurrió? Hubo la consolidación de esta red de coaching y mentores. Ahí lo ven, ahí hay varias redes de México, Centroamérica, Venezuela. Tenemos una red ya de más de 100 coaches. ¿Qué ocurrió? Entre marzo y junio salimos a responder, a construir competencia en esta nueva realidad. Entonces, Virtual Team Coaching, Group Coaching, todo lo que tenía que ver con manejo de emociones, todo lo que tenía que ver con inspiración, y salimos a acompañar a nuestros equipos a nivel de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Nosotros estuvimos ahí acompañando a los equipos y a los líderes a manejar todo este tipo de situaciones que estábamos manejando, lo que estaban pasando a nuestros colaboradores. Ya finalizando, ¿qué ha ocurrido en el 2021 con esta red de coaching y mentores? Fíjense ustedes cosas interesantes que nos están pasando. Ahora seguimos construyendo competencias en nuestros líderes coach a través de programas abiertos que tenemos dentro de la organización, que son básicos, avanzados y team coaching, donde se inscriben las personas, y esta red de expertos da soporte y acompañamiento, pero red de expertos formados y certificados. Y los programas de liderazgo, hay entrenamientos de liderazgo, ¿verdad? Donde antes había un acompañamiento y las personas participaban en los entrenamientos. Decidimos ponerle un coach y hemos tenido la mejor calificación, 4.9 de 5 en los programas a través del coach. Es decir, que la persona no solamente va a un curso, sino que además tiene un coach dentro de la compañía que le garantiza 4 sesiones, ha sido un éxito. Los 360 que antes la persona los recibía, ahora tenemos un coach que los acompaña. Y así sucesivamente en diversos programas corporativos. Hemos desarrollado un coach en iniciativas con los jóvenes, mujeres en ventas, mujeres en operaciones, lo que es la parte de fortaleza. Entonces, tenemos nuestra propia red de coach que acompaña todos estos programas corporativos. Cierro con este último slide para que vean lo que nosotros llamamos el cost avoiding, que es lo que se llamaría para nosotros o para el mundo los gastos que hemos dejado de incurrir una vez que hemos establecido esta red. Vean ustedes, un número, tapé algunos números por confidencialidad, pero si ustedes se dan cuenta, hemos tenido, por supuesto, más de 22 coaching individuales en el Q1, hemos tenido más de 13 actividades que hemos presentado a nivel de individual, seguimos formando coach, y nosotros podemos decir que esta red nos ha traído una rentabilidad de casi $170,000 que hemos dejado de pagar, 80 procesos entre coaching y mentoring, voy a separar mentoring también, y 13 procesos que hemos llevado durante el primer Q de este año dentro de esta actividad. Entonces, esa ha sido nuestra historia, esa ha sido nuestra mirada de cómo la participar y haber aceptado ese llamado, ¿verdad? En ese camino del héroe, ha transformado mi vida, ¿de acuerdo? Y convirtiéndome en un independiente, y también a la organización a la cual trabajo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Jonathan. Qué bien. Gracias, clarísimo. Y como siempre. Y vamos ahora contigo, Julio, como última intervención ya. Cuando tú quieras, la pantalla es tuya. Yo me quito para dejarte espacio. Muchas gracias, Patricia, Alfonso. Qué honor poder verlos y saludarlos. Jonathan, toda mi gratitud por compartir esta hermosa experiencia y este hermoso viaje, como lo he llamado, en el mundo del coaching. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes en estos 10 minutos la experiencia de vida de este proceso, en este viaje fabuloso que he tenido en el mundo del coaching. En el año 2017, yo era gerente en una compañía global japonesa, y luego de 22 años de ocupar cargos directivos,
veo en un aviso, una publicidad en redes sociales, un programa de coaching del INCAE. Me llamó la atención, averigüé y me inscribí. Me impactó un elemento relacionado justamente a ese desarrollar el potencial de las personas, ¿no? Y ese desarrollar el potencial comenzando por uno mismo. Así que me animé a formarme como coach. Viajé al INCAE en esa oportunidad, año 2017, en 2 momentos, en marzo y en julio, en 2 capítulos. Y bueno, finalmente lo que ocurrió fue que yo fui a formarme en un programa de coaching y lo que terminé recibiendo fue una lección de vida. Es increíble cómo uno va por una idea de un programa de coaching y en mi caso terminé recibiendo una lección de vida. ¿Cuál es el elemento que destaco de mi experiencia vivida? Transformación personal. 30 años en el mundo corporativo, 22 años en cargo de gerencia, y ciertamente lo que me brindó el programa de coaching del INCAE fue generación de valor por donde pueda verlo. Transformación personal, es decir, ese experimentarme como una persona con anhelos, con ganas de seguir creciendo como persona y como profesional. Pero la experiencia vivida con Patricia y Alfonso fue magnífica. Magnífica porque regresando del programa en el Perú, me tocaba tomar decisiones. Así que lo que hice fue hablar con esta compañía global, agradecerles por los años y por el trabajo magnífico que hemos hecho, y decidí formar Incorporation, que es la compañía que tiene presencia actualmente, después de 4 años, en 7 países, y lo que me ha permitido actualmente radicar en Madrid, en España, con toda mi familia. ¿Qué me deja la experiencia del coaching? Como les decía, transformación personal, un propósito, vivir con un propósito, que es un regalo fascinante que recibí en el programa. No da lo mismo vivir o pasar por la vida con un propósito que sin él, y en mi caso, mi propósito es servir con alegría, conectado con mi fe para inspirar y generar bienestar en cada persona. Para eso he venido al mundo. Y no solo eso, en el plano personal, este elemento de la transformación en primera persona para poder también servir a toda aquella persona que, como siempre digo, no esté dispuesta a rendirse y que quiera responder y aspirar a la grandeza de su vida, a la que está llamado. Eso me permitió entonces tomar la decisión de formar la empresa, y ciertamente uno de los servicios que ofrecía es el de coaching, otro el de mentoring para directivos y consultoría de planeamiento y estrategia. Así que la empresa la lancé allá por el 2017. Y claro, a nivel de coaching, la metodología que aprendí en este programa fue de verdad fabulosa. Mirando hacia atrás incluso y comparando metodologías diversas que ahora conozco también de otras escuelas, la verdad que esta metodología que propone el INCAE con Sam, la verdad que es fantástica, porque permite hacer un trabajo a nivel de medición también, obviamente, de métricas, a nivel de trabajar en el ser y en el hacer, en el propósito de vida. Y por otro lado también, uno de los aprendizajes hermosos que tuve están relacionados con lo que significa ponerme un objetivo. Ponerme un objetivo, entendía que en ese momento que el INCAE y su programa de coaching unido a Sun era lo mejor que podía encontrar, y eso me permitió poder validarlo después como coach. Es decir, que pueda justamente entender y lograr con un objetivo multiplicar la inversión que hice por más de 20. Pasado 4 años, desde julio de 2017 a ahora, julio de 2021, he multiplicado mi inversión por 4. Y eso solo hablando de coaching. Ni siquiera estoy hablando del mentoring para directivos, consultorías y otros servicios. Solo de coaching. He acumulado más de 1.200 horas de coaching, y mi nicho básicamente es el nicho de coaching corporativo. Es decir, que yo diría que el 95%
lo dedico a coaching a ejecutivos de empresas. El otro 5% a personas de a pie, ¿no? Ciudadanos de a pie, personas, digamos, individuales que contratan mis servicios. La verdad que ha sido un viaje fantástico, yo estoy entusiasmadísimo y tan agradecido como Alfonso y Patricia por esta oportunidad, porque por un lado me di la oportunidad de poder regalarme un espacio de aprendizaje, de crecimiento, y por otro lado también entender que en el 2017 había algo más para mí y que no estaba dispuesto a que las circunstancias decidan por mí. Es otro elemento que me ayudó muchísimo, ¿no? Que no estaba dispuesto a que las circunstancias decidan por mí, sino por el contrario, ser yo protagonista de mi propia vida cada día. Así que esto realmente fue una experiencia fabulosa, no solamente a nivel financiero, lo que me redituó, digamos, a multiplicar esta inversión por más de 20, sino que me hice socio de la ICF también, de la International Coach Federation, Federación Internacional de Coaching, y luego obtuve las credenciales de PCC, que es Professional Certified Coach, para la ICF. Así que los pasos que he seguido dando han sido, obviamente, poniéndome objetivos, poniéndome metas. No con poco esfuerzo, siempre esto supone esfuerzo, pero sobre todo decisión y la apuesta por creer realmente, primero, que es un programa de nivel mundial, global, diría yo. La experiencia y las competencias de los mentores, en este caso de Alfonso y Patricia, ha sido una contribución muy valiosa para mi vida personal y profesional. ¿Qué me deja esto hoy? Pues me deja seguir ayudando a desarrollar el potencial de cada persona. Como coach, en el mundo del coaching, es cierto que uno tiene el gran reto de poder trabajar en uno mismo, siempre, en ese autoliderazgo. Y por otro lado, las dos competencias de liderazgo fundamentales, que son esa visión estratégica y anticipación, la capacidad de anticiparnos. Recuerdo como anécdota, el año pasado, en plena pandemia, yo todavía vivía en Lima, en Perú, yo soy peruano, y en marzo del 2020 tenía varias empresas o clientes que me dijeron: Julio, mira, tenemos que congelar esto, no podemos seguir haciendo programas de coaching, se ha venido la pandemia y está todo muy duro. Y entonces, claro, uno tenía que inmediatamente ver la posibilidad de abrir oportunidades, ventanas de oportunidades, como le llamo, y es donde yo redireccioné justamente mis servicios de coaching a personas, ya no empresas, sino personas que puedan querer justamente desarrollar ese potencial que llevan dentro. Así que lo que hice fue redireccionar, replantear la estrategia para poder, en tiempos de turbulencia, en este mundo VUCA, como lo comentaba justamente Patricia, poder tener la capacidad de poder reorientar la estrategia, replantear algunas cosas y salir adelante. Luego, en unos meses adicionales, ya las empresas se fueron acomodando y volvieron a contratar los servicios de coaching de manera ya mucho más regular. Actualmente radico en Madrid, en España, con mi familia. En este momento me encuentro en la parte de la costa, pasando unos días de vacaciones. Y cuando Alfonso y Patricia me invitaron a este espacio, no lo pensé dos veces, porque de verdad creo que un programa de coaching como el que ofrece el INCAE en alianza con SAM es la mejor apuesta que honestamente he hecho en mi vida, como transformación personal y como transformación profesional. Quería compartirles eso como un testimonio de vida. Estoy feliz, realmente feliz, y sobre todo de saber que cuando uno se da la oportunidad de poder seguir creciendo y de salir de esa zona de confort, todo es ganancia, todo es crecimiento. Y entender que los miedos son humanos y que, por cierto, cuando camino por la vida me encuentro con esos miedos, pero reconociendo y aceptando que son totalmente naturales y humanos. Y bueno, y si voy a hacer las cosas, pues entonces a hacerlas
incluso con un poco de miedo, pero hacerlas. Esa es mi filosofía de vida y finalmente es el regalo que quería compartir esta mañana por América y esta tarde por aquí, por Europa. Un honor realmente servirlos. 1.000.000 de gracias, Julio, también, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues estamos disponibles para escuchar y atender vuestras preguntas cuando queráis. Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, tenemos varias preguntitas ya en el área de preguntas. De igual manera, si alguno quisiera hacer la pregunta directamente, ya sea a nuestros invitados o a los profesores, podríamos, pues, pueden levantar la mano y le podemos habilitar el micrófono en dado caso. Bueno, por aquí tenemos una pregunta directamente para el señor Julio y el señor Jonathan. Nos pregunta el señor Guillermo, ¿cuál es el futuro del coaching en un mundo híbrido? Yo como coach, la primera pregunta que te haría es, para ti, ¿qué significa un mundo híbrido? No sé, Julio, si vos quieres completar un poco. Sí, le regalaría a la persona que ha preguntado precisamente eso, como coach, ¿no? Nos gana formular preguntas y en ese sentido sí es importante entender qué significa para esta persona un mundo híbrido para poder atenderla, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, yo podría habilitarle el micrófono al señor Guillermo si está de acuerdo. En este momento se lo voy a habilitar como para que nos dé un poquito de contexto. Aquí. Ya se lo hemos habilitado. Ya puede hablar el señor Guillermo. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Ok, saludos, gusto saludarlos. Qué bueno ir a Jonathan y Julio, digo por experiencia en relación a lo que han hecho Patricia y Alfonso con ellos. Mi pregunta es lo híbrido. Voy a poner un ejemplo. Lo híbrido para mí la educación es que ya no se va a la universidad in situ, sino que estás en casa, enfrente de una computadora y de vez en cuando vas a la universidad. En el trabajo aquí en Estados Unidos, vivo en Washington, D.C., 2 días dos días van al trabajo y 3 días se quedan en casa. Las compras las haces ahora siempre en computadora. Para mí ese es lo híbrido. O sea, incluso yo he escrito 2 artículos. Iglesia se escribe con H de híbrido, educación se escribe con H de híbrido. Entonces, por eso, y soy senior coach y por eso me interesa la visión de ustedes, digo, pensando en lo que han hecho, que ha sido extraordinario lo que ha hecho cada uno. Gracias. Julio, ¿quieres contestar? Claro que sí, gracias Guillermo por la pregunta. Desde mi experiencia y recogiendo lo que comenté hace un momento de este momento de la pandemia cuando creció el año pasado, allí donde ciertamente nos tocó una realidad dura a nivel global, era importante poder ver en medio de las dificultades oportunidades. Para mí la pandemia ha traído grandes aprendizajes, lecciones de vida increíbles. Y uno de ellos es que la pandemia en lo personal resultó para mí ser un acelerador precisamente de poder migrar todos los servicios de la compañía de manera presencial a tenerlos en línea. En ese momento, en marzo del año pasado, la empresa tenía el 80% presencial y creo que menos del 20% en línea, online. Así que el gran desafío justamente era poder invertirlo en el tiempo más corto, más pronto. Eso lo que ha facilitado en mi caso es que yo pueda estar trabajando hoy desde Madrid, pero podría hacerlo desde cualquier parte del mundo, da igual si es de Nueva Delhi, de Lima o Madrid, porque lo único que requiero en este momento sería un ordenador y un móvil que pueda, con buena conectividad, servir a todos mis clientes. Por lo tanto, en este mundo, que creo que ha venido para quedarse este mundo digital, es importante poder ver justamente las oportunidades y cuando las veamos, por supuesto, no dejarlas pasar. Muchas gracias, Julio. No sé si Jonathan quieres añadir algo cortito para pasar a la siguiente pregunta. Cortito, creo que lo puse en mi slide. Nunca habíamos visto tanto impulso en el coaching que en este modelo híbrido. O sea, nosotros a partir de marzo del 2020 realmente la solicitud de llevar este coaching en línea, ¿verdad? Ha sido
realmente exponencial. Creo que lo puse con mi ejemplo. Gracias, Guillermo. Gracias, Jonathan. Vivi. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, vamos con la siguiente consulta. Nos pregunta el señor Nis Salazar, ¿cualquier persona o profesional se puede convertir en coach? ¿Cuáles serán las claves para ser exitoso en este campo? Alfonso, ¿quieres contestar tú aquí? Sí, mira, desde el año 2006, Patricia y yo identificamos dos claves fundamentales como requisito para capacitarse y llegar a convertirse en un coach excelente. Uno es la inteligencia y otro la sensibilidad. Y lo importante es que siempre haya una buena dosis de ambas. Creo que son las dos claves, creemos que son las dos claves fundamentales. Luego, por supuesto, dado que nuestra escuela tiene un origen hace 38 años en Estados Unidos, pues muchos de los coaches excelentes de los que hemos aprendido son coaches de habla inglesa. Y ese era el tercer requisito que yo solía en aquella época poner a nuestros clientes. Inteligencia, sensibilidad y estas cosas que os han comentado ellos. Un espíritu de estar en constante crecimiento, ser conscientes de que estamos en constante cambio y evolución y que ese constante cambio y evolución es para nuestro bien si sabemos explotar nuestros recursos y nuestros talentos. Muy bien. Muchísimas Vivi. gracias. Tenemos por aquí una consulta que le voy a habilitar el micrófono al señor Ariel. Tenía la mano levantada. En este momento ya se lo he habilitado, señor Ariel. Bueno, muchas gracias por permitirme estar presente en esta videoconferencia con un excelente personaje, pues, digamos, Julio, Alfonso, Patricia. Prácticamente es un honor pues, tener esta cátedra prácticamente de coach. Yo me he dedicado casi toda mi vida a ser consultor, asesor, docente, en distintas áreas, pero me ha llamado la atención qué diferencia existe entre un coach, un asesor, un consultor o mentor, o hay alguna similitud. Bueno, va dirigido a cualquiera de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Yo creo que, Julio, igual es una buena pregunta para ti, ya que llevas distintos sombreros. Muy bueno, gracias Ariel y gracias Patricia. Yo creo que una de las principales diferencias, hablando de mentoring y de coaching, radica, y hablando en fácil también, que el mentor es aquella persona que tiene un expertise, ¿cierto? Que tiene esa capacidad, esa formación, un expertise en un área determinada que te enseña, te sugiere, te recomienda, te enseña. La gran diferencia con el coaching es que en el coaching no se enseña nada. Yo como coach te ayudo a aprender, que es distinto, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la mentoría y el coaching. Sin embargo, es importante aclarar esto. No es que el coaching sea mejor que el mentoring y viceversa. Es decir, que cada uno tiene su lugar. Lo importante es poder tener claridad en la distinción de cada uno, porque tanto el mentoring como el coaching tienen su espacio. En lo personal, la aplicación que hago la distinción muy clara cuando trabajo como mentor para directivos, en donde les enseño algo desde mi área de expertise, y cuando tengo el sombrero de coach, en donde no le enseño nada y no le digo qué hacer a la persona, sino que ayudo a que desarrolle su potencial, sus herramientas, sus estrategias. En todo caso, el mentoring está asociado al mundo de la consultoría, ¿no es cierto?, del advisory, que es distinto, y la mentoría, consultoría, consejería, y el coaching en los términos que he comentado. Espero que con eso, Ariel, pueda servirte para tener mayor claridad. Gracias, Julio. ¿Tenemos más preguntas, Viviana? Sí, tenemos una pregunta, es bastante larga, entonces quería saber, por acá sí, el señor Jason Cordero, yo le voy a habilitar el micro para ver si nos pueda ayudar con la consultita, porque sí es bastante larga. Vamos a ver, señor Jason.
Buenas, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Un gusto desde Costa Rica. Bueno, les quería preguntar realmente, para tratar de resumirla un poco, hace aproximadamente 7 meses tomé un rol nuevo como director de servicios generales para Centroamérica y Caribe dentro del Banco City. Ok, mi assignment acá es hacer o transformar muchos de los procesos que tenemos actualmente. Usualmente la transformación la hemos hecho a través de nuestros colaboradores. Ahora, mi problema acá es cómo me convierto en un coach indicado o en el coach apropiado para promover esta transformación digital en un departamento operativo en donde los contribuidores tienen más de 4 o 5 años en su rol actual. Hay que hacer mucha transformación y mucha de esa transformación implica traernos algunos puestos para Costa Rica. A ver, la dificultad que me estoy encontrando ahorita no solamente es esta, sino también que la situación de COVID ha impedido, o el COVID ha impedido que yo me pueda movilizar dentro de los países para familiarizarme un poco más con la gente con la que trabajo. O sea, son como varias preguntas dentro de una. ¿Cómo me adapto a este environment de COVID primero y cómo promuevo transformación digital a través de mostrarle sus oportunidades a las personas con las que trabajo? A cualquiera. Gracias, Jason. Yo no sé si, Jonathan, al ser un tema de coaching interno, la quisieras contestar tú y luego, si acaso, aportamos. Claro, se llama Jason, la persona que comentó, Jason, ¿verdad? sí. Jason. Wow, como coach te preguntaría qué camino quieres tomar, porque ahí realmente lo que estás trayendo hoy, el desafío que estás trayendo hoy, tienen varias aristas, ¿verdad? ¿Qué camino deseas tomar tú para esa transformación digital? Y en este momento yo creo que el primer paso es, como lo mencionó Patricia en la presentación, ¿verdad? Comenzar con ese árbol y esa raíz interna, comenzar por vos. Comienza por vos, ¿verdad? A construir esas competencias de un líder coach para acompañar a tu equipo posiblemente en todo el proceso que viene en todo ese gran deseo o esa tensión que tú quieres alcanzar. Ese sería lo que yo pudiese complementar. No sé si Alfonso o el resto del equipo me puede acompañar. Gracias, Jonathan. Alfonso, ¿quieres aportar? Es que la pregunta que nos surge como coaches es precisamente esa. Yo creo que el coaching es de propósito general en la medida en que está sacando lo mejor de aquella persona que es responsable de tomar sus decisiones en su contexto. Nadie sabe mejor que él, mejor que tú, Jason. Nadie sabrá cuál es tu contexto. Y el coach lo que hace es ayudarte a descubrir estrategias, modos exitosos de tomar decisiones, perspectivas nuevas, perspectivas de mirada de águila, en vez de corto plazo, para que tú puedas ir diseñando eso. Otro aspecto que he escuchado tenía que ver con el relacionamiento con tus colaboradores. El coaching te va a dar muchas competencias para mejorar tu relacionamiento con los colaboradores, para generar reuniones online mucho más efectivas. Vas a tener el ejemplo precisamente en el curso y seguramente si no podemos con Julio y con Jonathan, con otros profesionales que también saben manejar eso, reuniones de grupo con la mayor eficacia. Sí, yo quizás añadiría que a veces en las empresas se llama coaching, se utiliza mucho la palabra coaching y por lo que he entendido, Jason, lo que hay que hacer es impulsar la transformación digital y está dentro de tu cometido y entiendo que la propuesta es que se haga a través de coaching. Quizás habría que perfilar qué indicaciones te han dado o tenéis internamente sobre lo que es coaching para ello, porque a veces
no estaríamos hablando el mismo idioma, en el sentido de lo que nosotros estamos aquí llamando coaching y lo que a veces se llama coaching en las empresas, que tiene más que ver con dar unas guías, tener a la gente motivada, intentar que cumplan unos objetivos que se han pactado previamente en la empresa. La propuesta nuestra sería más bien que cuando decías antes con la distancia que te está resultando más costoso el tener a las personas alineadas, el que lograras, como decíamos al principio, tener un propósito claro de hacia dónde tú les quieres llevar con la transformación digital, y por el otro lado que les metas a ellos en el barco, es decir, que estén motivados para seguirte en ese proceso que les estás proponiendo, pero a través de eso, de una buena vinculación entre todos, gracias a buenas preguntas que tú les pudieras hacer como coach, que hagan que ellos, independientemente de la distancia, que la distancia no es un problema, lo estamos viendo ahora cuando confirmamos todos que el hacer coaching a través de tu computadora no es un problema, pero que ellos quisieran seguirte porque se sienten parte de ello. Seguirte o sacar lo mejor de ellos mismos a través de tu guía para participar ellos activamente en la transformación digital. Eso se me ocurre como aportación. Vivi, no sé cómo vamos de tiempo. Podríamos hacer una última preguntita y, bueno, por aquí tengo de hecho para el señor Julio, de la señora Ginés, dice, ¿cómo fue el proceso de conseguir clientes? Es uno de los temores a la hora de hacer un giro de 180 grados en la vida. Bueno, fue un desafío. Nada en general resulta fácil para cualquier persona que realmente tenga la determinación de poder lograr un objetivo, conquistar un objetivo. En mi caso, lo que hice fue hacer un plan sencillo, y cuando hablo de un plan es un qué, cómo y cuándo lo voy a hacer, qué quiero, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Son las 3 preguntas que busqué responder. Y bueno, lo que hice en mi caso fue apoyarme obviamente en una red de contactos que había ya generado en los años de haber servido en las empresas. Y entonces empecé a tomar contacto con todas estas personas que trabajaban en las empresas, y ciertamente por muchos no que recibí, pues recibía algunos sí. Y me aferraba de cada uno de esos pequeños sí para poder seguir con determinación avanzando para poder lograr los objetivos. Así que básicamente eso es la determinación, el coraje que uno pueda tener para poder darse cuenta que ciertamente es posible hacer las cosas siempre que te lo propongas. Gracias, Julio. Viviana. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchísimas más consultitas, pero por cuestión de tiempo no va a ser posible contestar todas. Si quieres hacemos una más antes de que... Ok, perfecto. Vamos aquí. Tenemos una por acá. Nos preguntan, ¿qué recomiendan para empezar por el buen paso? Aparte de esta certificación, complementarla con un máster, otro certificado o complementarlo con otras áreas como inteligencia emocional. Bueno, esa yo la querría contestar porque nos lo preguntan mucho nuestros alumnos. Desde nuestra perspectiva, el programa, y bueno, están Julio y Jonathan para corroborarlo si fuera el caso, el programa ya de por sí es tan profundo, tan exigente, tanto a nivel personal tuyo de autoconocimiento como de lo que tienes que ir haciendo para ir ganando la certificación y para profundizar sobre todo en lo que has aprendido y para hacer lo propio, que nuestra recomendación sería, en el tiempo que estás haciendo la certificación, centrarte en sacarle lo máximo, en exprimirlo y en ponerlo en práctica, que es como de verdad se aprende. Haciendo coaching, empezando a hacer sesiones de coaching enseguida, equivocándote, aprendiendo de lo que te has equivocado y desde ahí convertirte en un buen coach. Y a partir de ahí, si luego le quieres añadir otras cosas que complementan, perfecto, pero no seríamos ni Alfonso ni yo nada partidarios de aprender muchas cosas al mismo tiempo, por aquello de que quien mucho abarca poco aprieta. Desde nuestra perspectiva sería así. Te veo, Julio, que asientes. Sí. Vale, Sí, Jonathan sí, lo gracias, es. Patricia. Sí.
Totalmente de acuerdo. En mi caso, y compartiendo la experiencia vivida, lo que decidí fue justamente eso, es decir, encontré tanta riqueza en la metodología, en los contenidos, en toda esta inmersión en el mundo del coaching, que decidí en el 2017 más bien ponerle foco a eso y poder concentrarme y desarrollarlo al máximo de capacidades y posibilidades. Así que al ponerle foco me ayudó muchísimo justamente a explorar y nutrirme al máximo del programa de coaching desde que lo terminé, porque literalmente desde que lo terminé ya estaba pidiendo a un amigo que me subcontrate como coach, que fueron mis primeras sesiones de coaching, subcontratado por un amigo que tenía una consultora, pero era la mejor forma de poder ejercer la práctica del coaching una vez certificado, ¿no? Muchas gracias, Julio. Viviana, pues tú dirás. Sí, bueno, en este momento les voy a hacer una pequeña presentación de nuestra siguiente edición que vamos a tener, y adicional a esto voy a mostrarles en la pantalla también una pequeña pregunta para que nos ayuden a contestar en dado caso que si ustedes quisieran agendar una sesión personalizada con alguno de nuestros asesores, nos puedan indicar por aquí. Entonces vamos a estar teniendo la siguiente edición en 2 módulos, que sería el primer módulo de Fundamentos del Coaching el 23 de agosto al 28, sería una semana de lunes a sábado, y el módulo 2, que sería ya la parte del coaching avanzado, a partir del 11 hasta el 16 de octubre del 2021. También pues vamos a contar con 2 componentes virtuales entre cada uno de estos módulos, y les vamos a poder estar brindando toda la información que ustedes requieran en esta asesoría, si gustan. Les dejo por aquí también mis datos, mi correo electrónico y mi número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros, o de igual manera nosotros nos comunicamos con ustedes. Entonces por aquí les damos unos segunditos más para que nos terminen de completar la preguntita. Y ok, excelente. No sé, profesora, si usted quisiera adicionar algo más. No, por mi parte, y creo que por la nuestra, todo contado. Nada, daros las gracias, un placer, daros las gracias a nuestros invitados una vez más, Julio y Jonathan, a ti, Viviana, por organizarlo, y nada, que os cuidéis mucho y que tengáis un excelente día. Perfecto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y los esperamos, si Dios quiere, en el programa, si no, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós a ti.